Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda su amigo Luis Jesús Gómez Tinoco. Actualmente curso la materia de Derecho Constitucional. El día de hoy les voy a hablar acerca de la unidad 8 que se llama Tribunales Judiciales Federales. Bueno, ahorita vamos a abarcar del tema 8.1 al 8.5. Vamos a iniciar explicando las características especiales del Poder Judicial de la Federación. Y nos dice que sus características son de transparencia, imparcialidad e independencia. Su integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es acerca de los tribunales colegiados, los tribunales unitarios de circuito y los juzgados de distrito. El Poder Judicial de la Federación lo lleva a cabo el Consejo de la Judicatura Federal, que ahí trabajan los ministros, magistrados, jueces, secretarios y actuarios. Su organización se lleva a cabo en el Pleno, que contiene dos secretarías de acuerdos, que una por cada sala. También tiene un área de ponencias, una Secretaría General de Acuerdos, con su subsecretaría, los comités de ministros, la Comisión para la Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, además de un instituto de investigación jurisprudencial y de promoción, también de difusión de la ética judicial. Ahí mismo hay una presidencia que tiene una Secretaría General. Esta Secretaría General tiene 4 direcciones generales y una Secretaría de seguimiento. En su competencia es de acción de inconstitucionalidad. También lleva lo que es el juicio de amparo, el juicio político, la facultad de investigación de la Suprema Corte, los juicios de revisión constitucional, electoral y para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. En su jurisprudencia surge del trabajo intelectual que realizan los juzgadores autorizados para establecerla, mediante la interpretación de las leyes con la finalidad de resolver casos concretos. Esta jurisprudencia se emite en el Pleno, en las salas y en el Tribunal Electoral, que ahí mismo contiene la Sala Superior y regionales y los TECs. Se pueden integrar a través de reiteración por unificación en materia de inconstitucionalidad y controversias. Su naturaleza jurídica se lleva a cabo y se encuentra en el artículo 94 constitucional. El concepto de la misma es que trata de proteger los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales. Es un órgano de equilibrio entre los dos poderes y el impartir justicia. En la obligatoriedad trata de proteger el orden constitucional, las acciones de inconstitucionalidad y facultad de investigación. La siguiente parte vamos a abarcar del punto 8.6 al 8.7. En esta parte nos dice y vamos a mencionar los requisitos para ser o poder ser ministro. El hecho es de que tienes que ser ciudadano mexicano, tener mínimo como 10 años de antigüedad con el título de licenciado en Derecho y de igual manera ejercerla, ya sea como litigante o trabajando en el Poder Judicial o de una de otra manera. El gozar de una buena reputación, que no tengas problemas con la sociedad, que seas una persona de bien, y el hecho de que tengas 2 años viviendo en México como mínimo. La remuneración de estos servidores públicos antes mencionados es de que todo lo que perciban por sus servicios, tanto ministros como magistrados,
jueces de distrito y consejeros no podrá ser disminuido durante su encargo. La inamovilidad. A partir de 1923, en la Constitución, los ministros son inamovibles. ¿Esto qué quiere decir? Que no los pueden mover de su servicio solamente por causas graves, o pues sí, por causas graves y que tengan problemas directamente con el Poder Ejecutivo o que realicen acciones de inconstitucionalidad. Las licencias y renuncias. Si un ministro excediere un mes, el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente de la República, someterá el nombramiento de un ministro interino a la aprobación del Senado. Si esta persona falta por defunción, el presidente someterá a un nuevo nombramiento para elegir a otra persona para que cubra ese cargo. Las renuncias son por causa grave y las licencias por menos de un mes son aprobadas. Los procedimientos en caso de faltas de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal establece disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas. En esa institución, los servidores públicos o los funcionarios que tienen buen puesto, como los ministros, los jueces, los magistrados, etc., ellos tendrán que rendir cuentas ante esa organización para poder faltar, o si llegan a faltar, o por X cuestión, ahí tienen que rendir cuentas. Ahora vamos a hablar del punto 8.8 al 8.8.1.2. Aquí nos dice que los métodos de control de la constitucionalidad son el juicio de amparo, la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad, el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Estos son los métodos de control constitucional. Por otra parte, nos dice que según sus órganos, y son tres, que es el control político, el control judicial y el control mixto. El control político se asigna a un órgano distinto a los poderes constituidos, el cual se coloca por encima de ellos. Un antecedente que puedo mencionar es de que lo tuvimos en el Supremo Poder Conservador, establecido en la Constitución Centralista Mexicana de 1836. El control concentrado o judicial consiste en las cuestiones de constitucionalidad que deben ser resueltas por un órgano jurisdiccional al que se le encomienda esta función, que son los jueces, los magistrados o ministros. El control mixto se denomina mixto porque es caracterizado por la existencia de una Corte Constitucional de carácter jurisdiccional. Según los alcances de la protección general o relativa. La Constitución tiene el mayor peso hoy en día y tiene el derecho de entrar en materia de la que sea, y sus alcances son mayores. Y el último tema del último punto nos dice que el control jurisdiccional de la Constitución se lleva a cabo por un órgano político y por un órgano jurisdiccional. Por el órgano jurisdiccional lo lleva a cabo lo que son los jueces, los magistrados o ministros, a través del control difuso, concentrado y mixto, como ya lo había mencionado antes. En este momento vamos a hablar acerca del punto 8.8.2 al 8.8.2.3. El juicio de amparo se plasma en la fracción 1 del artículo 107 de la Constitución y se encuentra reglamentada en el artículo 4 de la Ley de Amparo, es decir, que el juicio de amparo solo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame.
Su concepto y finalidad es de que es un medio jurídico de defensa constitucional que tiende a anular actos de autoridad que violen las garantías del gobernado. Evita que los actos de autoridades contravengan lo previsto por la Constitución o las leyes que rigen en nuestra nación. Su evolución es que inició desde la llegada de los españoles al territorio mexicano, donde se encontraban los aztecas. También el despotismo que se vivía en el reinado de Moctezuma II. En el estado de Yucatán en 1841 nació lo que es el juicio de amparo. En la Constitución de 1857 mencionó los derechos humanos y garantías. También se mencionó en la Ley Orgánica de Amparo de 1861. La procedencia del juicio de amparo es contra las leyes inconstitucionales, también por la confirmación de la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los principios fundamentales son 8. El primero nos dice que es el principio de competencia de los tribunales de la Federación para conocer del juicio. El segundo es el principio de procedencia del amparo a favor de los gobernados. El tercero es el principio de procedencia del amparo contra actos de autoridad. El cuarto es el principio de instancia de parte agraviada. El quinto es el principio de relatividad de los efectos de sentencia de amparo. El sexto es el principio de definitividad. El séptimo, el principio de estricto derecho. Y el octavo, el principio de prosecución judicial. Ahora vamos a hablar del punto 8.8.2.4 al 8.8.3.3. Vamos a iniciar con el control indirecto de la Constitución total. Y podemos decir que es un conjunto de medios que garantizan las limitaciones establecidas al ejercicio del poder, la forma en que se asegura la vigencia de la libertad y de los derechos fundamentales del ser humano. El control es un sistema de vigilancia que asegura la observancia del sistema jurídico. El amparo indirecto es competencia de los juzgados de distrito y en algunos casos de los tribunales unitarios de circuito. Los tribunales establecidos por la Constitución son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. El Tribunal Federal Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación encargado de resolver controversias en materia electoral y proteger los derechos políticos electorales de los ciudadanos. También efectúa la elección del presidente de México, resuelve las impugnaciones del presidente, gobernadores, jefes de gobierno, diputados federales y senadores por principio de mayoría relativa y representación proporcional. Se integra por 7 magistrados electorales y sus resoluciones se toman por unanimidad. Los tribunales agrarios son los órganos federales dotados de plena jurisdicción y autonomía para dictar a favor o fallos a los que corresponde en términos de la fracción 19 del artículo 27 de la Constitución, la administración de justicia agraria en todo el territorio nacional. El Tribunal Fiscal es un órgano jurisdiccional autónomo que en términos del artículo 73 fracción 39-H de la Constitución tiene a su cargo dirimir las controversias que susciten entre la administración pública federal y los particulares, y se lleva a cabo en la Sala Superior, salas regionales, la Junta de Gobierno y Administración.